De esta forma damos comienzo a Los Hacedores. Estamos, como les prometía, con Bruno Agosta de ACIA. Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Contame un poco cuándo se conformó la empresa, en qué conceptos y en qué se basa ahora. Mira, somos una empresa que tenemos 20 años en el mercado. Somos una organización argentina, de capitales argentinos, que lo que hacemos es desarrollar innovación para proyectos de infraestructura. Nos gusta definirnos a nosotros como una empresa innovadora, como una empresa que tratamos de ir más allá de lo que nos pide el cliente y tratamos de estar viendo los procesos de desarrollo de infraestructura desde una óptica distinta, una óptica más innovadora, más mirando al mundo de lo que tal vez estábamos más acostumbrados. ¿Y qué es mirar al mundo? ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Cómo estuvo cambiando el mundo en estos tiempos? El mundo es mirar hacia países donde la infraestructura se desarrolló y donde ver por qué en esos países se desarrolló de la forma que se desarrolló frente a la Argentina. Nosotros, en un estudio que hicimos hace un tiempo, veíamos que, y es interesante ver, hoy invertimos el 10% de la inversión per cápita de lo que invertía la Argentina o nuestros abuelos o bisabuelos en principio de 1900. ¿10%? 10%. Bueno, en ese momento obviamente estábamos desarrollando todas las redes ferroviarias, viales y demás. Ahora, en definitiva, en los últimos años consumimos un stock tremendo de infraestructura que, bueno, hay que empezar a reponer. Esa pregunta que en muchos casos nos hacemos, bueno, ¿cómo hacen los países desarrollados para desarrollar infraestructura en forma sostenida? Nosotros tratamos de ir hacia allá, ver esos esquemas. Hay un caso, cuando buscamos comparaciones en el mundo, en Alemania hay 3.000 empresas como la nuestra, como ACIA. En la Argentina somos unas 50 en total en el segmento. O sea, para una economía que es unas 7 veces más grande, tiene 60 veces más empresas de ingeniería. Claro. Okay. Ahí ya te está mostrando algo, de que el motor del desarrollo está en gran parte en tener ingenieros, ingeniería, en empresas organizadas que puedan armar equipos de trabajo para los desafíos de la infraestructura. Hoy veo que el mundo también está cambiando en un montón de cosas. Esto es economía colaborativa, por ejemplo, menos autos, quizás más red de transporte. ¿Estamos funcionando a la par de donde está haciendo el mundo o somos un caso aparte? Y, a ver, yo creo que el mundo, digamos, hay tecnologías que se van a implementar y se van a implementar en todo el mundo por igual. Entonces, el desafío para países como el nuestro es ver cómo logramos esa adaptación de esa tecnología. Nosotros, por ejemplo, estamos estudiando el tema de autos autónomos. Bueno, los autos autónomos es algo que uno lo puede ver como ciencia ficción, como del futuro y demás. ¿Ustedes están en Argentina, no? Nosotros estamos nosotros estamos basados en Argentina, somos básicamente una organización argentina, pero trabajamos en prácticamente toda América Latina. Okay. Exportamos la mitad de nuestros servicios al resto de América Latina. Bien, y ahora, en particular, tenemos esto de autos autónomos, tenemos un acuerdo con la Universidad de Itela y estamos desarrollando un proyecto de investigación para ver cómo impactan los autos autónomos en ciudades en vías de desarrollo. Mirá, Y esto no lo hacemos, o sea, básicamente lo hacemos porque entendemos que la innovación es parte de nuestro ADN, porque si estamos pensando en la infraestructura para nuestros bisnietos, así como nuestros bisabuelos pensaron en la infraestructura que hoy estamos usando, tenemos que pensar sí o sí en la tecnología y cómo la tecnología nos impacta. Entonces, pensar que va a ser la misma infraestructura que tenemos hoy dentro de 50 años... Es un error. Es un error. Lo que seguro sabemos es que no va a ser igual. ¿Cómo va a ser? Y eso todavía es lo que tenemos que terminar de ver. Entonces, frente a la pregunta de cómo nos adaptamos nosotros, es una pregunta que todavía está por resolverse. Hay una oportunidad grande porque creo que hay, así como pasa, por ejemplo, con los celulares, que la implementación fue radical y bajó mucho los costos de comunicación, acá tenemos una oportunidad de ser más eficientes con el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías. El punto es cómo adaptamos esa tecnología para lograr un desarrollo ordenado. Creo que hablabas de nuestros bisabuelos y cómo nos dejaron infraestructura a nosotros, pero quizás en ese momento la tecnología, o lo que uno podía esperar de la tecnología, era como bastante más chato, bastante más plano. Ahora la aceleración que tiene esta tecnología es como que te deja un poco de desafío para ver. A veces decís, no llego a ver qué va a pasar dentro de 20 años. Es un desafío que está presente. Es un desafío totalmente presente. Y cuando estás diseñando cosas que van a ser para los próximos 50 años, esto está súper presente. Claro. En el tema de autos autónomos se da el claro ejemplo. Por ejemplo, se supone que los autos autónomos van a ser mucho más seguros para los pasajeros porque ya no va a haber error humano. En principio, esto va a ser... No quiere decir que esto, por supuesto, sea en las próximas décadas. En algún momento va a ser. Cuando eso pase... Igual en Estados Unidos ya hay algunos camiones que ya hay camiones autónomos, ya está Uber con autónomos, sí, hay distintas cosas autónomas, pero todavía hasta que alce una regulación y demás, algunos, los que más saben de esto dicen, bueno, todavía
falta. En algún momento falta, pero va a llegar. Ahora, cuando llegue, por ejemplo, los autos, se sabe que van a ser más livianos, porque no van a requerir todo el sistema de seguridad que tienen hoy. Se sabe que los carriles de las autopistas van a ser más angostos, porque van a poder ir mucho más pegados, porque ya no hay un error humano. Entonces, bueno, no va a haber estacionamientos, porque ya si el auto es autónomo, ¿para qué lo vas a estacionar? Que se vaya a estacionar a algún lado y que vuelva a recogerme. Entonces, todos esos cambios que van a ser radicales van a impactar en la infraestructura que tenemos, de todo, de las ciudades, del transporte, de todo. La pregunta es cómo tenemos que ir pensando, bueno, independientemente de cuándo sea la implementación, ¿qué vamos a hacer para llegar a eso? ¿Y qué rol toma ahí el transporte público? Ya sé que no te dedicas particularmente a eso, pero me interesa también... A ver, el transporte público es la clave para cualquier desarrollo de aglomeración de personas. Eso, digamos, es así. Más en Argentina es una concentración ahí. El desarrollo humano se basa en las ciudades, y las ciudades es aglomeración de gente, con lo cual la alta densidad requiere sistemas de transporte masivos, los sistemas de transporte público. ¿Eso es así? ¿Funciona así? Eso es así, el mundo se desarrolló así. Yo tengo un profesor en Estados Unidos que siempre decía lo mismo. Vos podés pensar Nueva York sin la red de subtes, y es muy difícil, porque nunca se hubiese podido desarrollar una ciudad como se desarrolló sin un sistema de transporte masivo como el subterráneo. Que es espectacular. Que es espectacular, funciona muy bien. A todos lados de la ciudad. Tal cual. Entonces, el transporte público es la base del desarrollo de ciudades futuras, y más pensando en ciudades sostenibles, ciudades inteligentes. En el transporte, creo que el desafío del transporte público hacia el futuro es, por supuesto, adaptarse a las nuevas tecnologías, pero después también ver cómo le compite, por ejemplo, el auto autónomo frente al transporte público. Claro. Porque ya, digamos, desde el punto de vista económico, el costo del transporte, ya el tiempo en el que vos estás en el auto ya no va a ser un costo, por ahí es un valor agregado, por ahí estás trabajando. Entonces ahí surge un montón de interacciones entre el transporte público y el transporte privado que todavía está por verse. Hablemos un poco de PPP, que es un tema que me interesa, que hoy está en boca de todos, y creo que en algún punto es una necesidad que tiene hoy el gobierno. Hace poco habían anunciado una rebaja en lo que va a ser los gastos de capital este año, 30.000 millones de pesos, que a un punto están diciendo, bueno, pero por construcción, por PPP, esto le puede dar un impulso que va por otro lado y no tanto por lo estatal. Primero, ¿es una deuda o no es una deuda? Esa es una pregunta muy de contabilidad pública, digamos, que la verdad que yo no puedo responder. Yo lo que creo que es una oportunidad. Es una oportunidad. Sin duda es una oportunidad. ¿Se usa en otros lados del mundo? Se usa en otros lados del mundo, ha demostrado en otros lados del mundo que ha funcionado. Acá lo importante de ver en la PPP es cuándo la querés usar y por qué. Yo creo que la explicación de por qué la queremos usar o cuál es la explicación de dónde tiene sentido una PPP en infraestructura es cuando distribuye los riesgos acorde a quién los puede tomar. Bien. Entonces, si esa distribución de riesgos está hecha de forma de que lo tome el más eficiente, la tome el que lo puede realmente mitigar o trabajar para mitigarlo, es exitoso. Y en ese sentido, yo creo que es una muy buena noticia para la Argentina, porque el resto del mundo ha ido hacia sistemas PPP. ¿Hace mucho está instalado o es algo más bien nuevo? Se ha instalado, digamos, desde hace 30 años. Está bien, bueno. Es una cosa. Sí, por supuesto, en el mundo hay críticos y digamos, hay que estudiar la implementación, y eso está claro. Yo creo que lo que es interesante es ver dónde fue exitoso, los países donde fue exitoso, y ver cuáles fueron las herramientas que se usaron. Hay casos, hay incluso países de la región donde esto ha progresado y ha funcionado. Perú, Colombia, incluso en algunos lugares de Brasil. Entonces creo que es una oportunidad. Y para el gobierno, evidentemente, esto también le resulta una oportunidad, porque el hecho de poder de alguna forma financiar obra a través de participaciones privadas es una buena noticia. Es una buena noticia. Yo creo que sí. ¿Se puede llegar a pensar que se concentra bastante la realización de estas obras, dado que no son todas las empresas constructoras las que pueden acceder? Digamos, lo que pasó en el mundo es que en general los oferentes de este tipo de PPPs, digamos, por el nivel de riesgo que implica, por el nivel de financiación que implica, ha tendido a ser en general grupos grandes, grupos pesados, digamos, que han ganado las ofertas. Que también quizás subcontratan a... Claro, ahí, digamos, lo que ha pasado en general es que después ha habido una cadena de subcontrataciones en las cuales al final todo el mundo termina trabajando, en la medida que, porque el volumen, el programa de PPPs del gobierno es muy ambicioso, en particular, ¿no? El volumen de obras que está metido ahí adentro es muy grande. Entonces, la capacidad de producción en construcción de la Argentina
no digo que va a estar en el límite, pero sí es realmente importante este esfuerzo. Entonces, creo que aún si hubiese oferentes grandes, digamos, la participación en la cadena tiene que ser con subcontratistas que participen. Y además, en algún sentido, volviendo a lo del riesgo, esa también es una forma clara de ubicación del riesgo. El grande y el que puede soportar el riesgo del financiamiento toma el rol gerencial. Claro. Y después, el subcontratista, que es muy eficiente haciendo lo que claro, sabe hacer, hace la construcción. Entonces, si vamos a buscar escenarios donde el riesgo esté bien ubicado, bueno, ahí yo creo que es exitoso. ¿Por qué crees que no se hizo antes? Bueno, a ver, esto definitivamente requiere un mercado de capitales o una forma de instrumentación que creo que antes no estaba, y creo que el gobierno en esto ha sido exitoso, porque independientemente de todo, las ofertas que recibió, estos 10 grupos oferentes que participaron, demuestran una confianza porque son proyectos largos, con mucha inversión, y que, bueno, requieren participar de decisiones que van más allá de un periodo. ¿Podemos esperar que digamos, los precios sean más bajos a raíz de esta competencia que se genera por los distintos proyectos? ¿No? Habrá que ver un poco cuál... Todavía no está abierto. Todavía no está abierto, claro, los sobres económicos. La verdad es que es una incógnita para todos. Digamos, si uno lo ve desde el punto de vista teórico y si analiza a ver cómo fue el grado de repartición del riesgo, podría ser. Lo que hay que ver es, bueno, cómo termina siendo y cómo termina impactando la financiación en el costo de la obra. ¿Algún riesgo que veas? ¿Alguna falencia que pueda haber? A ver, creo que esto, nosotros desde el punto de la ingeniería siempre decimos lo mismo. Acá el punto es seleccionar los proyectos que hay que hacer. O sea, seleccionar bien cuál es independientemente de quién lo financie, el proyecto de infraestructura tiene que ser el que necesita el país para crecer. Sí. Y entonces eso es independiente de si es PPP o si es inversión pública directa. Total. ¿No? Entonces, primer punto es hacer los proyectos que hay que hacer. Y segundo, diseñarlo de la forma correcta. O sea, ser eficientes en el uso del diseño. Y ahí vuelvo al caso de Alemania. ¿Por qué Alemania logra una potencialidad de su ingeniería tan fuerte y por qué es tan arraigado que hay 60 veces más empresas de ingeniería de lo que hay en Argentina? ¿Por qué? Básicamente, desde nuestra visión, porque se valora más la ingeniería, el valor de la ingeniería. Los proyectos que tienen que... Acá la clave para que los proyectos sean exitosos es que estén diseñados y pensados desde el principio. Y en eso tenemos mucho que aprender. La productividad de las empresas de ingeniería alemana hemos hecho una cuenta últimamente, 10 veces la que son acá. Y eso es básicamente también porque la mentalidad nuestra como argentinos tiene que ir, así como la economía tiene que ir a, bueno, no tener crisis y avanzar, en el punto de vista de la infraestructura tiene que ser, bueno, construyamos una infraestructura para nuestros bisabuelos, para nuestros bisnietos, pero construyámosla pensando y usando la cabeza y el ingenio. ¿Qué desafíos tiene hoy Argentina, no hablo de capital federal solamente ni Gran Buenos Aires, qué desafíos tiene a nivel de urbanización? A ver, es un país extensísimo, desafiante. Es un país súper extenso, con muchísimas distancias enormes entre las ciudades, con ciudades no tan grandes, pero con una de las tasas de urbanización más altas del mundo y de América Latina incluso. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un desafío grande que es cómo logramos que los procesos de urbanización del mundo, digamos, el mundo se está urbanizando en general en todos lados, en América Latina en particular, logramos volver hacia sistemas eficientes, o sea, diseños de ciudades que sean inteligentes, sostenibles sobre todo. Creo que el desafío de la Argentina está básicamente ahí, desde el punto de vista, te diría, de planeamiento urbano. Desde el punto de vista del transporte y de la infraestructura, creo que el desafío, y un poco lo que se planteó el gobierno desde el inicio, es bajar los costos, ser más productivos. Y en eso, bueno, es lo que todavía nos falta camino. ¿Qué es el Paseo del Bajo y qué relación tiene con ustedes? Mira, nosotros estamos, somos parte de la supervisión de un tramo de la obra del Paseo del Bajo. Y el Paseo del Bajo es una de las obras emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es la obra probablemente de infraestructura más grande de los últimos 40 años que se está haciendo en la ciudad. ¿Y en qué consiste? Consiste básicamente en una vía de acceso a los camiones que va a permitir evitar todo el tráfico que antes estaba por Avenida Huergo, eso que es un caos. Exactamente.
todo ese flujo, ese tránsito de vehículos, de vehículos pesados básicamente, ahora va a ir por una vía exclusiva que va a tener un acceso en la zona de retiro y una salida hacia la autopista La Plata y la conexión hacia el oeste. ¿Y para cuándo más o menos? Eso tiene la fecha de finalización es el año que viene, en el 2019, y digamos sobre todo creo que lo importante para la Ciudad de Buenos Aires es, esto era un proyecto que se venía debatiendo hace 40 años o 30 años. Bueno, ahora se está realizando con algún proyecto que tal vez algunos tienen críticas o no, pero por lo menos estamos haciendo algo que vamos a dejarlo para la siguiente generación. Bruno, es un honor haber hablado con vos, la verdad que aprendí un montón y me quedaría charlando bastante tiempo más, pero bueno, estaremos en contacto igual, así que espero también que les haya interesado. Vamos cerrando el programa porque ya no tenemos más tiempo, pero la verdad que un lindo programa, se aprendió muchísimo. Claudio.